Bueno, no sé si se escucha. Os voy a contar un poco quién es José María Corrales Vázquez. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, doctor en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura, profesor titular de la Universidad de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Facultad de Formación del Profesorado de la UEX, especialista en medio ambiente y autor de más de un centenar de publicaciones y de una decena de libros relacionados con el medio ambiente y Extremadura. Actualmente responsable de la Universidad de los Mayores, de la Universidad de Extremadura y de la Cátedra UNESCO UEX de Desarrollo Sostenible. Presidente de la Junta Rectora de la Reserva de la Biosfera del Río Tajo-Tejo Internacional y miembro del Comité Científico de la Red de Parques Nacionales y del Comité Científico Nacional de la Red de Reservas de la Biosfera de España, así como de la Junta Rectora de la Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Monfragüe y del Geoparque de Villercas y Bores Jara, que fue director educativo y científico hasta lograr la declaración del espacio en la Red Europea de Geoparques. Fue director de la Escuela Magisterio y decano de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura entre el 96 y el 2003, director de la Oficina Universidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 2007 al 22 y director general de Promoción Cultural y de la Junta de Extremadura entre 2003 y 2007. Casi nada. Digo, no me voy a dejar nada, pero tengo un currículum. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Debería decir que me faltan 2 meses para cumplir 65 años. El tener un currículum amplio cuando se tiene mi edad, pues no es igual que si eso lo tuviera cuando tenía tu edad. Hubiera sido mucho más. Bien, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí. Es una suerte que la Fundación haya elegido Almendralejo, y no es porque el alcalde sea un alcalde amigo, sino porque Almendralejo se merece que estas jornadas se celebren aquí. Lo ha dicho José María, que esta fue la primera ciudad, creo que con Mérida, que creó una concejalía para los ODS, y eso ya significa una apuesta y un compromiso, y aquí se han desarrollado muchas de las acciones que algunas comentaré hoy. Tengo que reconocer que ayer tenía una presentación que no es la que voy a dar hoy. Y ayer había caído un poco en la malenconía que decían los romanos, en la melancolía esa, y estaba afectado, ¿no? Había pasado el asesinato de Ana en Plasencia, había visto las imágenes de Gaza con el trasiego de la comida, como quien está pasando paletadas de hormigón en una obra, y estamos hablando del hambre, estamos todo el día peleados con las guerras. De verdad, ayer estaba al borde de la melancolía, y esta mañana me levanté de otra manera. Me levanté muy temprano y he cambiado la presentación. La verdad que el director de la Fundación me daba pie a que lo pudiera hacer con el título que me había puesto, porque era 10 años de los ODS. Había dos maneras: o ponerme a llorar por lo que no hemos hecho y pensar en lo que nos queda por hacer, o hacer una reflexión de lo que sí hemos hecho y decir que hay cosas que ya las hemos hecho y las estamos haciendo bien, y que todavía nos queda un tiempo para reaccionar. Es un placer estar aquí también hoy, porque tengo a mis queridos alumnos de la Universidad de los Mayores, al presidente de su asociación y delegado. Tengo a mi amiga Aurora, tengo a tantos amigos de asociaciones, al primer coordinador de una escuela asociada de la UNESCO en nuestra región, a esos grupos sociales con los que tenemos obligatoriamente que trabajar, porque para forjar alianzas hay que tener vínculos de conexión. Y bueno, pues voy a entrar en la conferencia, que, como veis,
se llamaba así, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su 10º aniversario. Y yo la subtitulé demasiado tarde para quedarse esperando. Nos lo ha dicho Juanjo, nos lo ha dicho Chema, solo quedan 5 años y es preciso acelerar los compromisos que tenemos con la Agenda 2030. Yo soy profesor de una facultad de educación y entonces los maestros tenemos un problema y es que somos muy preguntones. Empezamos siempre viendo qué es lo que saben los alumnos para construir el resto del aprendizaje. ¿Sabéis qué edificio es ese? La ONU. Muy bien, es el edificio de la ONU que está en los Estados Unidos, que está sufriendo el acoso de un recorte presupuestario increíble, que no le va a afectar a la ONU, porque la ONU no quiere el dinero para ello, sino para desarrollar programas en los sitios en donde más se necesita. Y cuando veis ese edificio iluminado con los objetivos de desarrollo sostenible, se ve de otra manera, porque se ve que ese es el edificio del que salimos. Sin embargo, tengo que decir que los objetivos de desarrollo sostenible, y esto lo voy a decir para los que sois más jóvenes, no surgieron en el año 2015 de la nada. Surgieron de una cosa que seguramente recordaréis los más mayores. ¿Os acordáis cuando nos hablaron del 0,07% de los presupuestos para ayuda al tercer mundo? No solo la gente de cooperación, todos nos dijeron, hay que apartar, si todos pusiéramos ese 0,7%, la cosa cambiaría en el planeta. 189 países y 147 jefes de Estado firmaron los llamados ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio. Era empezar el año 2000 y de 2000 a 2015 intentar cambiar el hambre e intentar lograr una enseñanza que fuera más universal, intentar lograr una igualdad, reducir la mortalidad infantil, mejorar la vida de las madres. Más de un 5% de las madres morían en el momento más feliz, que es cuando alumbran la vida, luchar contra el SIDA, garantizar un medio ambiente en la mayor parte de los países y fomentar alianzas. ¿Sabéis qué pasa? Que en el año 2007 tuvimos una crisis que duró hasta el 11, 9, 10, ¿os acordáis, no? Que empezamos a ver en el 11 los brotes verdes de aquella crisis y todos teníamos un poco la sensación de que no habían sido un éxito. Sin embargo, fijaros, Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo: los objetivos del desarrollo del milenio han generado el movimiento de lucha contra la pobreza que más éxito ha cosechado en la historia contemporánea. A pesar de que teníamos la sensación de que a lo mejor no se había conseguido mucho con los objetivos de desarrollo del milenio, Ban Ki-moon dijo que era el proyecto que más había conseguido. Ojalá en el año 2030 el secretario general de las Naciones Unidas pueda decir lo mismo de los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2015, 193 países en una Asamblea General de las Naciones Unidas tomaron un nuevo acuerdo, con un compromiso. El compromiso era no dejar a nadie atrás. ¿Y nos basamos en qué? En lo que habíamos aprendido con los ODM. Habíamos aprendido a consensuar una agenda compartida entre todos, una agenda compartida por todos para mejorar la vida de las personas. Ya no era solo pensando en los países, pobres, ya no solo era pensando en los países del tercer mundo, era dando un paso más. ¿Y por qué se llamó una agenda? Yo se lo digo a los alumnos, ¿dónde apuntáis vosotros los deberes que tenéis? En la agenda. ¿Dónde anotamos lo que tenemos que hacer pasado mañana? En la agenda. Eso significa tener una agenda. Quienes no entienden los objetivos, José María, es porque no tienen una cosa que tú o que a ti te caracteriza, y es tu bonomía. Cuando alguien se plantea dudas de si hambre cero, si educación de calidad, si igualdad de género, si disminuir las diferencias, cuando se plantean las dudas con esto es que no tienen bonomía, no son gente que merezca o con los que vayamos a poder contar. Yo creo que hay que trabajar con la gente como tú, que es bonome, que es generosa y que está dispuesta a implicarse. La otra cosa que a los maestros nos preocupa mucho es saber qué saben los alumnos. Y hemos repetido y seguimos cada año preguntando a los universitarios si saben qué son los ODS. Lo hacemos en la Facultad de Filosofía, lo hacemos en la Facultad de Educación, en la biblioteca, y le preguntamos si saben qué son los ODS y cuántos son.
Y ¿sabes una cosa? ¿O sabéis una cosa? Que hicimos una encuesta de cinco preguntas. A la primera pregunta contestaron 120, 12 sí saben qué son los ODS y 108 no. Y de los que contestaron, de los 12 que sí saben qué son los ODS, a la pregunta de cuántos son, 10 no lo sabían y solo 2 lo sabían. Nos dimos cuenta que nos quedaba mucho por hacer. Por eso empezamos un programa de intervención, de educación en todos los niveles, a nivel formal, a nivel informal. Y Almendralejo ha sido uno de los sitios en el que hemos intervenido y hemos vuelto muchas veces. Yo propondría una pregunta sin ánimo de molestaros, ¿no? ¿Saben ya los alcaldes, los concejales y los ciudadanos en general qué son la Agenda 2030 y los ODS? Más allá del nombre, ¿creéis que están preocupados por ellos? Si partimos de que no saben lo que son ni cuántos son, estar preocupados por ellos es difícil. Nosotros estamos preocupados por la seca de las encinas porque la tenemos aquí, pero ¿sabéis algo de una plaga que le afecta a los avellanos de Asturias? Poco. Si no lo tenemos, si es una China que no está metida en nuestros zapatos, pues no funciona. No voy a ser malo del todo, pero si hiciéramos un examen y yo fuera con el puntero señalando algunos ODS, ¿sabríais qué nombre tienen? ¿A qué se dedican? ¿A qué ámbitos? Si son sociales, si son ambientales o son económicos. La prueba me dice que la mayor parte de mis alumnos suspenderían este examen. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles. Pero tampoco he venido aquí a reñir a la gente por los que no saben, ¿no? Esto como cuando va uno a la iglesia y el cura riñe a los que están allí, que son los que cumplen, por los que no han ido, no. Yo a los que estáis aquí lo que tengo que hacer es felicitaros y deciros que los ciudadanos hay cosas que ya las hacemos bien, ¿no? Por ejemplo, hemos aprendido a reducir el consumo de energía, sobre todo cuando subió la luz hace 3 años, ¿eh? Nos empezamos a dar cuenta. Hemos aprendido a reducir el consumo de agua. Sobre todo hace 2 años cuando tuvimos los cortes y las sequías, ¿os acordáis que el embalse de Tentudía estaba vacío? Hemos aprendido a separar los residuos y a fomentar el reciclaje. Yo me acuerdo, hace 8 o 10 años la gente decía, yo le pago al ayuntamiento la recogida de basura, que lo separe el alcalde, o que lo separe en el ayuntamiento, ¿por qué tengo yo que separarlo? ¿No? Ahora lo hacemos con absoluta naturalidad, porque es verdad que hay cosas que hacemos bien. Llevamos los residuos al contenedor, si hay transporte urbano lo utilizamos y priorizamos, hemos aprendido a utilizar los trenes cuando tenemos trenes, hemos aprendido a ser ciudadanos más responsables. He puesto el ejemplo de reciclar porque era quizás el más difícil, ¿no? Ahora es más difícil que cuando empezamos, porque antes había solo 3 contenedores, ahora estamos ya en 5, en 6, en 7, hablábamos de R que R, reduce, recicla y recupera. Ahora hablamos de la regla de las 7R, de recapacicla, incluso hay una regla de 9 o de 10, y hablamos de economía circular. Y en ese hablar de economía circular, hablamos de que, aunque haya una economía que sea totalmente circular, siempre al circuito hay que meter nuevas materias primas. Y siempre hay algún residuo, porque es imposible que haya un desperdicio cero que acaba saliendo del sistema. Pero en medio, fijaros, redefinimos, reducimos, reutilizamos, reciclamos. Estamos haciendo muchas cosas bien y las estamos haciendo en un ámbito que es difícil. Decía Kofi Annan que nuestro principal reto en este siglo es tener una idea abstracta, que es el desarrollo sostenible, y convertirla en una realidad para todos los pueblos del mundo. Es verdad que la palabra desarrollo sostenible es una palabra compleja. Si nos dicen que lo definamos, intuitivamente sabemos lo que es, pero no es fácil. Me vais a permitir que yo lo haga como hacemos los profesores de didáctica, ¿no? Mirad, en la realidad existen 3 ámbitos, el ambiental, el social y el económico. Esas 3 realidades pueden estar muy juntas o separadas. Entre lo ambiental y lo social está el ámbito de lo viable, este espacio que hay aquí. Entre lo ambiental y lo económico está el ámbito de lo viable.
Y entre lo social y lo económico está el ámbito de lo equitativo. El desarrollo sostenible es este pequeño espacio que hay aquí. Si queremos obtener un máximo beneficio ambiental, social o económico, este espacio disminuye. Si llegamos a acuerdos, el desarrollo es mucho más sostenible y se logra un mayor beneficio. Hay una definición de la UICN y de las Naciones Unidas que viene a decir que un desarrollo es sostenible cuando nos damos cuenta que no somos los dueños del planeta, que lo tenemos en alquiler y que estamos obligados a devolvérselo a nuestros hijos igual que lo recibimos. Ya no digo nada a nuestros nietos. Y a veces tenéis o tendremos la sensación de que no lo estamos haciendo suficientemente bien. Por eso se acordaron esos 17 objetivos, por eso se aprobó la Agenda 2030. Hay una presentación que comparte la Fundación Ciudadanía y en la que no voy a entrar, y a partir de ahí empezamos a hacer cosas. Empezaron a aparecer los pines estos que estaban en las solapas de las chaquetas y en los vestidos, ¿no? La primera vez, cuando te ponías el círculo ese de colores que está ahí en el suelo, la gente lo confundía con otra cosa. Te decían, hombre, Chema, ¿tú también? Yo decía, bueno, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Lo confundían evidentemente con lo que tenía que ver, pero nos hemos familiarizado, ya por lo menos identificamos el círculo. Tenemos una preocupación con los ODS y con la agenda, que pretende que los ciudadanos conozcamos, conocer para cambiar de actitud. Os dije, si no conocéis, no podéis cambiar de actitud. En nuestros pueblos, que participen los ciudadanos, que nos impliquemos activamente. Y en el territorio, en Extremadura, que garanticemos que el futuro sea sostenible. Hemos aprendido una cosa. Alcalde, me acuerdo que la celebración del día 25 de septiembre coincidió unos días antes con la dana tremenda que asoló Almendalejo. Fíjate, un problema ambiental nos paralizó, que ese año la celebración era en Almendalejo. El 25 de septiembre fue el día que los 195 jefes de Estado y de Gobierno, el presidente nuestro en aquel momento también, firmaron los ODS y se decidió que hubiera un día en el año en el que reflexionáramos. Igual que hay el Día del SIDA, los días que hubiera un día que se llama el Día Mundial de Acción. No confundáis el Día Mundial de Acción por los ODS con el Día Mundial de Acción de Gracias, que ese es el que se come en el pavo, ¿vale? No, hay un día que es el Día Mundial de Acción y ese lo hemos celebrado en muchos sitios. Mira, un año lo hemos hecho en la plaza de Cáceres, el primer pleno del Ayuntamiento de Cáceres que se celebró por la tarde. Nosotros habíamos hecho un programa en la universidad y las celebraciones eran por la mañana y nos dijeron en el ayuntamiento, oye, nos gustaría también que el ayuntamiento se sumase al Día Mundial de Acción. Y le dijimos, hombre, nosotros tenemos el programa por la mañana. Y dice, a ver, pero es que nosotros los plenos son por la mañana. Y digo, pues entonces lo celebráis otro día. Y cambiaron el pleno se celebró por la tarde, estuvimos allí y bueno, fue noticia en los medios de comunicación. Hay buenas noticias. El viernes pasado celebramos una cosa pues que a mí me enorgullece mucho, por dos partes, una como universitario y la otra como director de la Universidad de los Mayores. Esta es una rotonda que hay en la entrada del campus de Badajoz que tiene 16 metros. Y yo creo que el rector estaba esperando que le regalasen una escultura para ponerla en el medio y no lo había. Y nosotros pasábamos todos los días y yo decía, madre mía, si hiciéramos un círculo de 16 metros, todo el que entra en el campus universitario va a ver ese círculo y va a decir, ¿por qué estos colores? Desde luego la campaña de publicidad pues va a ser genial, somos 20 y tantos mil, ¿no? La comunidad no está mal. Y había que pintarlo, ¿y de quién tiré yo? Pedro, ¿de quién tiré? Pues de los alumnos de la Universidad de los Mayores que están ya de vacaciones y que fueron los que vinieron a pintar el círculo de los ODS que está puesto delante del edificio metálico del Paraninfo de Badajoz. Es verdad que nos quedan 5 años de plazo y que debemos impulsar una noción de urgencia. Tenemos que empezar. Es verdad que los españoles somos de dejar las cosas un poquito a última hora. Esto lo peor es los sevillanos, que 2 horas antes no se enciende ni una bombilla del arco de la feria, pero en el momento definitivo se enciende. Hombre, que no lleguemos a este punto, ¿no? Que hay que tomar medidas inmediatas y hay que empezar a acelerar en todos los niveles. Que es verdad que nos quedan 5 años, pero nos queda mucho por hacer.
Y tenemos un compromiso, y ese compromiso es construir nuestra agenda. Aquí, en Almendralejo la tenemos, pero hay que empezar a construir agenda en toda nuestra red. Es verdad que estamos trabajando con los agentes promotores de los ODS. Tenemos ya unos cuantos ayuntamientos que están implicados y a eso solo hay que decirles gracias. O si queréis un discurso más largo, muchas gracias. Pero todavía nos quedan muchos ayuntamientos. Somos 386 ayuntamientos, me parece, en Extremadura. Aparte de los que están implicados, hay que hacer crecer la red, forjar alianzas, que es lo que nos mandan. Trabajar el tema de dignidad, el tema de las personas, del planeta, de las asociaciones, de la prosperidad y de la justicia. Necesitamos hacer diagnósticos, necesitamos conocer cuál es la situación real para ver si estamos cumpliendo o no. Hay una evaluación que se hace de las 100 ciudades, bueno, de las capitales de provincia, de las capitales de autonomía y de las ciudades mayores hasta 100 de España. Pero tenemos que hacer ese seguimiento también aquí, saber si lo estamos haciendo bien, saber cómo lo hacen nuestros ayuntamientos, saber cómo lo hacen nuestras empresas, saber cómo lo hacen nuestros colegios, ¿no? Mirad, en todos sitios podemos crear un comité o un foro, una representación en el que estén las instituciones, los colectivos, los empresarios, todos coordinados con un representante que sea el que vaya movilizando, el que vaya viendo qué tema vamos a abordar. Y podemos elegir cualquier tema. Inclusive podríamos elegir un tema por año, ¿no? Un año vamos a trabajar el entorno, el cumplimiento de los compromisos con el agua, con la energía, con los residuos. Hay unos 10 topics que son temas para poder abordar. Pero podemos elegir cualquiera. No nos van a faltar, desafortunadamente, problemas, conflictos. No nos van a faltar desigualdades para añadir nuevos desafíos. Ojalá no tuviéramos que añadir ninguno más. Y cuando evaluamos el cumplimiento, lo que vemos es que existen unas metas, en total 169 metas, y existen unos indicadores. Esto es la prueba de exámenes. Cuando pasamos una rúbrica, tenemos que decir qué es lo que le vamos a pedir al alumno que se sepa y qué nota le vamos a poner cuando lo ha cumplido. Es la misma metodología que utilizamos. He puesto esta foto. ¿Sabéis lo que es eso? Aparte de un cuadro con muchos colores. Mira, este es un cartel que yo pinté en el año 2003. En el año 2003 se produjo un tremendo incendio en Las Hurdes, que es una comarca a la que yo quiero muchísimo, y se quemaron 4.000 hectáreas. Decidimos poner en marcha un proyecto para intentar recuperar aquella zona y planteamos la creación de un bosque que se llamaba el Bosque de las Autonomías. En el Bosque de las Autonomías se pretendía que todas las comunidades autónomas del Estado español nos dieran árboles para que en la zona que se había quemado hiciéramos un bosque de esas especies. Lo que estáis viendo en este cartel del Bosque de las Autonomías son unos árboles que tienen unas copas muy curiosas. Veis que esto es Extremadura, veis que esto es Aragón, veis que esas son las Canarias, veis que esto es Cataluña, Andalucía, Madrid. Bueno, cada comunidad está representada ahí. Y era un proyecto que fue muy bonito porque fue un compromiso compartido con una agenda. Pero fijaros qué curioso es. Nosotros en España tenemos 17 comunidades autónomas, lo mismo que ODS. Resulta que tenemos 17 objetivos de desarrollo y es curioso también que en la Universidad de Extremadura tenemos 17 centros. Esto sí que es un verdadero milagro porque entre las peleas con los campus, no sé qué, que haya 17 centros es una verdadera suerte. Si cada uno trabajáramos y nos especializáramos en ver cómo se cumplen las metas, en ver qué es lo que se consigue, pues sería maravilloso. Yo este año he cambiado las copas de los árboles, las he pintado con los colores de los ODS y esta ha sido mi felicitación de Navidad. El compromiso de decirles a todos los que les he felicitado la Navidad que se comprometan con nosotros. Que cada comunidad autónoma, ahí yo le asigné un color, pero es ese bosque de ODS que ojalá lo veamos convertido en realidad. Porque el desarrollo sostenible implica una visión diferente del mundo. Desde Extremadura deberíamos plantearnos qué Extremadura queremos. Y la Agenda 2030 no debería ser una opción, bueno, lo podemos hacer,
sino que debería ser una prioridad. En nuestras ciudades también deberíamos plantearnos lo mismo, deberíamos plantearnos qué localidad queremos. Una que sea más cercana a la naturaleza, que esté toda rodeada de parques como el de la Piedad, que no sea una zona aislada, sino que nos envuelva, que sea más justa y más solidaria, que sea más comprometida, que sea más responsable, que atienda los nuevos problemas ambientales. Esto dicen mis alumnos que es pregunta de examen. Chema, siempre pones la de los nuevos problemas ambientales. Y es porque si yo les pregunto los problemas ambientales tradicionales, ya la lluvia ácida, el cambio climático, con el efecto invernadero, la capa de ozono, el agujero de no sé, siempre, me lo dicen enseguida. Y yo le he dicho, es que esos eran los problemas antiguos. Ahora tenemos nuevos problemas, como por ejemplo la pobreza, la sobrepoblación, la injusticia, la diferencia en los géneros y razas, la deuda externa, la seguridad, el narcotráfico, la corrupción, las guerras. En fin, estos son los nuevos problemas ambientales a los que tenemos que dar respuesta. Y lo tenemos que hacer con estructura. Nosotros en la universidad creamos una comisión que se llama la Comisión para la Agenda 2030. Se reunió el viernes, que por eso había sido lo de la inauguración del círculo, y allí 3 vicerrectores, el de lo social, el de lo económico y el de lo ambiental, conjuntan sus políticas. Hacemos un inventario de qué es lo que hemos hecho y los ponemos de acuerdo. Intentamos llegar a un máximo nivel. Hemos hecho lo mismo este año porque nos encargaron que analizásemos cuál era la situación de las reservas de la biosfera en el cumplimiento de los ODS. ¿Por qué las reservas de la biosfera? Porque siempre decimos que las reservas de la biosfera son espacios en los que el hombre y la naturaleza han convivido en armonía a partir de los siglos. Si son laboratorios experimentales, venga, a ver si se nota que sois laboratorios experimentales. A ver si se nota que lo estáis haciendo bien. La Fundación Ciudadanía, la ECI, ha estado movilizando pues muestras, ¿no? Habéis venido cruzando un pasillo que no son otra cosa que una pequeñísima parte de la labor que lleva a cabo la Fundación Ciudadanía, en foros, en encuentros, en exposiciones, en talleres. Y hemos hecho muchas cosas. El pasado día 28, el día del apagón, yo me quedé sin dar esta conferencia que era en Miajadas, encima en mi pueblo. Bueno, pues me quedé sin darla porque se fue la luz. Tuvimos que convertir la charla de digital en analógica. Oye, fue un placer. Algunos estáis aquí y fue el momento de poder reflexionar sin las imágenes. Yo dije, hoy creo que me han atendido más que nunca a la charla que dimos. Sabéis que tenemos una red que compartimos con Portugal. Sabéis que los portugueses están implicados trabajando con nosotros y que en la universidad, en Portalegre, en Évora, en los centros de innovación de Évora, llevamos trabajando en los proyectos que tienen que ver como los ODS. Aurora, trabajamos en esa red iberoamericana de formación y hemos tenido la suerte de hacerlo durante varios años con un proyecto precioso en La Habana, con un proyecto increíble en la Quinta de los Molinos, que es el Jardín Botánico de La Habana, que es un sitio absolutamente maravilloso en un país con muchísimas dificultades, lo hemos hecho en Chile, en un barrio, en una mancomunidad que se llama Recoleta, que es igualmente un sitio difícil. Hemos trabajado los ODS por todas partes. Este año estuvimos en unas jornadas de México sobre capacitación en derechos humanos. Este año los ODS fueron a Zacatecas y ahora vienen los de Zacatecas aquí y tienen previsto continuar con la labor. En nuestros pueblos, yo qué sé, en Brozas, en Talarrubia, en Herrera, en Almendralejo. Como no, lo decía el alcalde, hemos venido varias veces. Yo creo que el círculo ese de ODS lo tenemos pintado por todos los institutos de Almendralejo, ¿no? Los ODS vinieron al Carolina, aquí tenéis el día que vinieron además los tridimensionales. Pintamos en el suelo, que todavía tenía barro, porque os dije que esto estaba previsto para un 25 de septiembre y cuando lo hicimos fue, pues no se ponía el día, el 25 de octubre, un mes después. Todavía había barro en la pista de deporte del Carolina. Y empezamos haciéndolo allí, veis que siempre es un compromiso colectivo
cogemos un patio, cogemos un sitio, la gente se empieza a familiarizar, lo repetimos también en el Santiago Apóstol, porque si lo haces con un instituto ya sabes que luego lo tienes que hacer en el instituto de al lado, y iban allí. Hicimos la experiencia más maravillosa, Joserra, en el Buroaga, y allí nos encontramos que había una comunidad que es que ya estaban un poquito concienciados. Entonces, cuando tienes a alguien que ya estaba por la labor, pues fue realmente maravilloso, y pusimos en marcha la misma experiencia de empezar a trabajar. Los ODS fueron a ese instituto, pero se fueron, se quedaron, transformaron el instituto, se convirtieron en escuela asociada de la UNESCO, la presiden ahora la red y están trabajando por crear una red en todos los de Extremadura. Además fue muy provocador porque a José Ra se le ocurrió que el círculo, en vez de ponerlo en la entrada del instituto, lo pusiéramos en el centro del campo de fútbol. Porque decía, ¿dónde se inicia el juego? Aquí. ¿Qué es lo que ponen siempre en la publicidad en los partidos? El centro. Y se empezó allí. Luego ya esto ha cambiado porque las paredes ya tienen los ODS y es una cosa realmente maravillosa. Allí conté esto por primera vez. Yo pensaba que, como otras veces, son las cosas de Chema, que lanza el mensaje contra orejas de yeso, pero allí no. Allí fue una semilla que cayó en tierra buena y de allí surgió. Es verdad que en Extremadura existían proyectos previos como las ecoescuelas, como las escuelas sustentables, y es importante que se hagan las escuelas. El desarrollo sostenible, os decía, que es el que nos dice que no somos los dueños del planeta, sino que estamos obligados a dejárselo a las generaciones que vengan detrás. Por eso surgió una niña que tuvo mucha fuerza, que ahora está en fase de apagado total, Greta Thunberg, que empezó a reivindicar, y en un discurso ante las Naciones Unidas dijo una frase que es demoledora para las personas que tienen corazón. Dice, ustedes han robado mi sueño y mi niñez con sus palabras vacías, y sin embargo yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando, estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas sobre un crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes estamos empezando a entender su traición. Es un dolor del corazón ver que los jóvenes tienen que salir. Empezaron a ver un programa donde un día los viernes se juntaban, a las 12 paraban, salían fuera y decían, oye, vosotros los mayores, los grandullones, queremos un planeta en el que poder vivir, que vosotros ya habéis estado en él 64 años y pico, ¿vale? Y está por ahí. Es verdad que también hicimos en Extremadura las jornadas de evaluación sobre los ODS. Hemos hecho muchas acciones, hemos pintado los ODS, hemos implicado a los niños, hemos hecho ferias escolares, hemos hecho actividades lúdicas y recreativas repartidas por todas partes, hemos implicado desde grupos de profesores a 400, hacer una actividad con 400 niños, ahí esta montaña, significa 400 niños, 400 padres, 400 madres y 400 abuelas pintándoles el círculo de los ODS en la camiseta blanca que llevaban los niños. 1.300 impactos en un solo día. Eso lo de Canal Extremadura no lo consiguen, creo que con ningún programa, y nosotros lo conseguimos. Hicimos un programa de colaboración con Marruecos, con todos los colegios españoles, y estuvimos trabajando en plena pandemia. Estamos hablando de noviembre de 2020. Estaba previsto un viaje, una larga estancia en Marruecos, que no se pudo cerrar porque Marruecos se cerró, como sabéis, además durante más de un año, y estuvimos haciéndolo. Y hemos hecho plantaciones con todo. Vuelvo a mis mayores. En Badajoz se nos murieron no sé cuántas palmeras con el picudo y hicimos el bosque de los mayores. Ninguna plantación de la universidad funciona como el bosque de los mayores. Porque cuando llegaba el momento de la pausa, los alumnos mayores, los que no se toman el café, iban a ver si funcionaba el goteo o no. Y si no funcionaba, venían y decían, Chema, hay 2 o 3 árboles que no se riegan, ¿eh? Bueno, en fin, el bosque es una realidad, hay que comprometer al mundo de las cooperativas, al mundo de las empresas. Es verdad que hay campañas que están implicando a mucha gente y hay empresas que lo están empezando a hacer bien. He puesto aquí el ejemplo de una de las que dice uno, es que se lavan la conciencia. Esto es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola ha decidido que estos objetivos van a estar en el centro de su negocio y que para conseguirlo no están solos, sino que actúan acompañados de mucha gente. Si lo pueden hacer ellos, si Coca-Cola lo puede hacer, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? ¿Cómo no vamos a poder lograr esos compromisos? Termino ya porque ya me han enseñado Matías y Juanjo el reloj. Termino con unas propuestas, ¿vale?
La primera propuesta es que tenemos que empezar ya. Hemos dicho que quedan 5 años y hay que empezar ya sabiendo que la más larga caminata comienza por un paso. Los que ya están dando pasos van bien. Los que todavía no hayan dado el primero, ahora es el momento de empezar. La más larga caminata comienza por un paso. Y no tengáis miedo a equivocaros. Si nos equivocamos alguna vez y lo hacemos mal, no pasa nada. En mi pueblo se dice que el que tropieza y no cae, 2 pasos adelanta. Y además, luchando. ¿Sabéis el cuento de las 2 ranas y el balde de leche? No. Mira, las 2 ranas se cayeron en un cubo de leche. Y se intentaban salir y, claro, no eran capaces de salirse del cubo de leche. Las 2 ranas nadaban, cada vez más cansadas, y una le dijo a la otra, dice, mira, yo voy a dejar de nadar, porque total, ¿qué va a pasar al final? Nos vamos a ahogar. Entonces, yo ya no sigo. Venga, sigue otro poco, por favor, no lo deje. Y una dijo, no, dejó de nadar y se hundió. La otra siguió y siguió y siguió, y a base de batir consiguió crear una capa de nata encima de la leche. Esa capa se convirtió en una capa como de mantequilla. Y una vez consiguió poner una mano encima de la mantequilla y subirse, y de allí saltar fuera del cubo. Pues es un poco lo que yo os digo, ¿no? Que no tengáis miedo, que luchéis, que nadie cometió mayor error que el que no hizo nada pensando que podía hacer muy poco. Y para esto necesitamos comprometer a mucha gente. Este era el sentido de la charla de hoy. En España se dice que cuando uno piensa mucho, muchos piensan poco. Mejor que todos pensemos un poquito. Y don Antonio Machado decía que en España, de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Desgraciadamente, en el resto de España y Europa pasa lo mismo. Y que lo hagamos de una manera responsable. Yo, cuando veo en el Mercadona estos cacharros con 3 mandarinas peladas en el interior de un tarro, me da de todo, porque lo siguiente que es, mandarinas ya un poco masticadas y chupaditas para que no tengamos que hacer esfuerzo, no lo sé, es irresponsable, ¿no? Y hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego, no disfruta del paseo. Y si fuera preciso, comportándonos como animales. Este es un cartel en un bosque argentino que decía, en los bosques y sierras los animales no ensucian y los hombres sí. Rogamos se comporten como animales. Es lo que había que hacer. Y sabiendo siempre que no siempre lo que decimos se escucha, que no siempre lo que se escucha se comprende, que no siempre lo que se comprende se traduce en acciones y que no siempre lo que se hace es repetido necesariamente. Y lo más importante, no dejéis que nos desanimen. Los que dicen que no es posible no deberían interrumpirnos a los que lo estamos intentando. Y teniendo las cosas claras, porque cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Hay una frase de Noah Sal, que es el jefe indio, que dice que todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Yo creo, de verdad, que los objetivos podemos lograrlos, que podemos lograrlo y que en ese compromiso estamos todos. A modo de conclusión, recordad que el futuro ya está aquí, que solo nos quedan 5 años y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no lo podemos saltar a la torera y que todos tenéis una importante labor en la tarea. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero, por haberlo explicado todo tan claro. Y ahora deciros que tenemos el desayuno sostenible que va a ser ahí en la entrada, ¿vale? Gracias.